Bien, cuando hablamos de lo que es la ley, en realidad debo decirle, a manera de introducción, por supuesto, debo decirles que esta ley se aprobó con mucha esperanza de cambiar la ley procesal en nuestro país, ¿no? La ley procesal no es otra cosa que una instrumentalización, ¿cierto?, que se llama procesal, del derecho adjetivo, ¿no? El derecho adjetivo, el derecho principal, se dice adjetivo, que es el derecho individual al trabajo y el derecho colectivo, evidentemente. Entonces son las dos ramas que constituyen el derecho al trabajo, ¿no? El procesal siempre, como su nombre lo dice, siempre es un instrumento, digamos, de implementación, ¿cierto? De ahí que viene el nombre de proceso. El proceso viene del latín processus, que significa camino, ¿no? Entonces, toda ley procesal, pues va a ser un camino hacia qué? A la solución de conflictos, evidentemente, ¿no? Y entonces aquí se hace una diferencia entre lo que es proceso y procedimiento, ¿no? En general, el proceso, pues, tiene que ver con ciertas materias, o sea, con la totalidad, digamos. Por eso sale proceso laboral, proceso civil, proceso administrativo, y también se habla ahora de proceso constitucional. Pero luego este proceso está conformado por un conjunto de actos procesales. Vale decir, estos actos procesales constituyen lo que se llama procedimiento. Bien, entonces cada acto es fundamental, cada acto es correlativo uno a otro. Entonces se empieza con la demanda, que es un acto procesal fundamental, ¿no es cierto? Luego seguirá la audiencia, ahora, ¿no? Antes pues era ¿no? Ahora también la notificación, la audiencia, las pruebas, etcétera, son actos procesales. Y eso toma el nombre de procedimiento. Ahora bien, la ley anterior, 26.696, ¿no? Pues era una ley del año 96, bueno, parece mentira, se aprobó un 6, la ley 26.636 del año 96, pues era una ley que también se esperaba que iba pues, mejorar la situación de los conflictos que existen en nuestro país a través del proceso laboral. Sin embargo, tuvo una gran limitación. La limitación fue que era muy formalista, eh, tremendamente, casi tenía, a ver, no tenía muchas instituciones que hoy vamos a ver rápidamente, y entonces en vía supletoria se aplicaba el Código Procesal Civil. Y ustedes comprenderán que eso es un absurdo, ¿no? Porque evidentemente el Código Procesal Civil, como cualquier código del derecho civil, pues tiene grandes diferencias con el derecho procesal de trabajo, ¿no? Con el derecho de trabajo general, ¿cierto? La idea de fondo, ¿cuál es? Es que en el derecho procesal civil, como en el derecho civil, lo que prima es la igualdad de las partes. En el derecho del trabajo, el principio fundamental, el principio fundante, como dicen algunos, que ustedes ya han tenido el día de ayer, me imagino el desarrollo de este tema, el principio, y ahí habrán visto ustedes que el principio más importante, el principio que dio origen al derecho al trabajo, es el principio de la desigualdad compensada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las partes en la relación laboral no son iguales jurídicamente, ¿no? Porque el empleador tiene potestades, tiene facultades, tiene poderes, digamos, ¿no? Como es el poder de la administración, de la dirección, incluso un poder sancionatorio. Y entonces, en ese sentido, pues, hay una diferencia jurídica. El trabajador no tiene nada de eso, ¿no? Tampoco tiene por qué tenerlo, ¿no? El trabajador no va a sancionar al empleador. Entonces, originalmente, estamos hablando de 200 años más o menos, pues el derecho civil regía, normaba esa relación. Y como su principio era de ser que las partes son iguales,
evidentemente había mucho abuso. No porque el empleador sea malo, sino porque tenía la posibilidad de dirigir, administrar y sancionar. Bien, por eso es que nace el derecho de trabajo y nace aplicando un principio básico. Aristóteles señalaba que tú no puedes tratar igual a los desiguales. Entonces, para compensar esa desigualdad, pues se aprueba otra desigualdad. Hay un viejo principio que es el principio de la desigualdad compensada. Ese es el principio fundamental, ese es el principio clave para entender el derecho al trabajo. Si no, no se puede entender, ¿no? Porque no puedes entender por qué el juez, por ejemplo, el procesal, puede resolver a favor del trabajador sin mayor prueba cuando él está convencido. Eso es imposible en materia civil. Por más que el juez esté convencido en materia civil, no puede resolverlo. Tiene que probarse una prueba, digamos, formal, ¿cierto? Y no real. En cambio, en el proceso laboral prima, ¿qué cosa? La verdad real, la verdad propiamente, pero la verdad real, como se llama, no la verdad de documentos o la verdad formal. Bien, yo en realidad quería hablar ayer con ustedes el tema de estos principios que me gusta mucho y lo desarrollo con, digamos, con cierta vehemencia, porque es clave. Si no se entiende el principio, no se entiende qué es el derecho al trabajo, ¿no? O sea, me refiero, si no se entiende los principios del derecho al trabajo. Pero, por desgracia, ayer tenía otra actividad y entonces hoy se me ha trasladado para hoy para tratar este tema, ¿no? Pero aquí no puedo dejar de decir, porque si no, no se va a entender. El derecho del trabajo se rige por el principio de la desigualdad compensada. Si eso es lo que rige al derecho del trabajo, que es el derecho individual, el derecho colectivo, entonces el procesal, como un derecho instrumental, pues lo que hace es regirse por ese principio. Y ese principio vamos a ver cómo se va a plasmar en el proceso laboral. Entonces, dicho esto, esta ley, pues hace más de 10 años, se aprobó, se promulgó con mucha expectativa, y debo decir que es una ley que se trabajó en el Congreso varios meses, ¿no? Ahí estuvo presente un gran amigo que ha fallecido, el doctor Mario Pasco, y yo era secretario técnico de la Comisión de Trabajo. Ambos trabajamos arduamente por esta ley, aunque con algunas pequeñas discrepancias que luego se resolvieron y se pudo aprobar finalmente esta ley. Bien, ¿qué novedades trae la ley? ¿Qué cosa podemos rescatar? ¿Qué cosa podemos tener en cuenta para luego valorar bien, ¿cierto? Y para también mejorar, porque la ley, dicho sea de paso, pues se ha enfrascado en un gran problema, ¿no? Que no se está logrando implementar como debiera ser. Que ese es otro tema que no creo que haya tiempo para tratar ese tema. Pero bueno, entonces yo solamente voy a desarrollar tres temas, tres grandes cambios, digamos, ¿no? Yo le he puesto el gran cambio, ¿no? Para entusiasmar a la gente. Un primer cambio, evidentemente, es la nueva concepción del derecho procesal, ¿no? La nueva concepción del proceso laboral. Ya no, el proceso laboral es visto ahora, o por lo menos en la ley, como un instrumento del derecho adjetivo, del derecho que es el individual y el colectivo, ¿no? No es un proceso apartado del derecho al trabajo, no es un proceso como pueden ser otros procesos que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, aquí no, hay una nueva concepción, y esa nueva concepción tiene que ver también que este proceso tiene que ser útil para poder resolver los conflictos, ¿no? Aquí, o sea, no se puede, una sociedad no puede mantener los conflictos, en este caso conflictos laborales, porque el Estado pierde legitimidad. Imagínense ustedes si un trabajador que no le pagan
un beneficio X o la propia remuneración, ¿no es cierto? Pues no puede tener un juicio de 20 años, ¿no? O simplemente no tener competencia, o enviarlos al ministerio, simplemente al Ministerio de Trabajo o a otro juzgado. Entonces, tiene que haber una garantía, tiene que haber una seguridad jurídica. Ese es el nuevo concepto ahora del proceso laboral. Entonces, ahora, no solamente puede ser que no se resuelva el conflicto, pero lo que no puede hacer es mantener un conflicto. Tiene que decidirse todo este conflicto. Entonces, esa es la nueva concepción del proceso laboral. Ahora, y ese proceso laboral también tiene un concepto que es importante para pasar al segundo punto, es que se busca que sea célere. Porque claro, comúnmente decimos, justicia que tarda no es justicia. No, claro, si un proceso laboral que estás pidiendo que te paguen, que te deben 5.000 soles o 6.000 y se demora 10 años, bueno, ¿qué justicia es esa, no? Es una burla, por lo tanto no es justicia. Entonces, esa nueva concepción tiene que ver también con la celeridad. Y para eso, pues la celeridad no basta, porque aquí debo contarles que cuando estuvimos aprobando, discutiendo en el Congreso, pues había muchos proyectos, ¿no? Incluso un proyecto famoso del Poder Judicial, el propio Poder Judicial, que lo que establecía era, pues, bueno, mire, vamos a cortar los plazos y castigar a los jueces que no cumplen. Bueno, nosotros con el doctor Mario Pasco opinábamos que eso no es la salida. No, acá no es un problema de jueces, no es un problema solamente de fechas, no es un problema de plazos. Claro, el fondo es que debe ser célebre, pero lo que quiero decir, eso no se soluciona acortando plazos, porque la gente no va a cumplir. Entonces, ¿cómo debe resolverse? Pues ahí se planteó como principio esencial la prevalencia. Ojo, que aquí hay un pequeño problema, porque, bueno, yo planteaba que sea la oralidad, como existe en otros países. Tenemos aquí cerca en Chile, en Colombia, y más antiguo es el caso de España, ¿no? Que la oralidad, ¿qué cosa te permite? Te permite que el juez la inmediación y que resuelva inmediatamente, ¿no? La inmediación no es para conocer al trabajador, es para saber si está mintiendo o no y si el empleador ha cumplido. Yo he visto el caso de España en juzgados que hay muchos juicios que se resuelven en el día, en el día. Entonces, eso es un avance extraordinario. Pero claro, esa es la oralidad total. Aquí solo tenemos la prevalencia, ¿no? Eso fue algo, una debilidad que yo he notado, porque la prevalencia significa, claro, que prevalece la oralidad, pero también hay actos procesales sobre escritos. Entonces, eso también, pues, hace que no sea célebre, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es un avance. ¿Y por qué es un avance la prevalencia de la oralidad? Porque la oralidad, que con la diferencia de la 26 que todo era escrito, y por lo tanto había una formalidad extrema, con la oralidad cambia las cosas. Mario Pasco decía, la oralidad es como, la diferencia entre la oralidad y la escritura es como ver un partido de fútbol, aunque sea por televisión, o escuchar el partido de fútbol, ¿no? La escritura sería como escuchar un partido de fútbol, y la oralidad pues es ver directamente, o sea, ver, aunque sea por televisión, pero ves por lo menos cómo se mueve, cómo patea, ¿sí? Claro que lo ideal sería ver en la cancha, pero bueno, esa es la gran diferencia. Pero no solamente que eso, sino que la oralidad es un principio eh, que viene del principio fundante de la equidad. La palabra equidad proviene del griego aikita, ¿no? Que quiere decir en griego proporcionalidad, quiere decir equilibrio, racionalidad. Y por lo tanto, Aristóteles dirá que la equidad supera la norma. Claro que supera la norma, porque cuando ustedes, y lo usamos, cuando un juez presenta su escrito ante el juez, dice, señor juez, por equidad pido tal cosa, que me señale nueva fecha. Bueno, lo que está apelando el abogado es que no está apelando a la norma, está apelando a algo más que la norma. ¿Por qué? Porque la norma no le permite, porque si la norma le permitiera, pues diría, señor, de acuerdo, señor juez, de acuerdo a tal artículo, solicito tal cosa, ¿no?
Pero como no, la norma no le permite, está apelando a una racionalidad, a una comprensión que debe tener el juez, ¿no? Entonces, en ese sentido, la oralidad es muy importante. No solamente como un instrumento que permite al juez inmediación, sino por un principio fundamental que es la plasmación del principio de la equidad, de la aikitas griega, ¿no? Bien, los griegos eran, bueno, como filósofos, no lo usaban directamente en el derecho, sino que en la filosofía, ¿no? Por eso ellos tienen la estética para los filósofos griegos, pues para la filosofía general sigue siendo proporcionalidad, ¿no? No es solamente belleza amorfa, sino tiene que haber una cierta lógica, cierta proporcionalidad. De ahí viene la estética, ¿no?, de los griegos. Pero los romanos fueron que lo incluyeron el término en el mundo jurídico y por lo tanto se conoce en todo el mundo. Bien. Ahora, para terminar, que ya he insistido mucho, evidentemente en esta ley hay muchos instrumentos, le llamo yo instrumentos, pero si quieren pueden llamar jurídicamente instituciones, ¿no? Instituciones nuevas que permiten garantizar los derechos de los trabajadores. Una institución, por ejemplo, que ya lo he mencionado, pero lo voy a insistir para que quede en la idea de todos, el hecho que el juez tiene la potestad de resolver en el acto. Eso se reconoce ahora. Sin embargo, los jueces no usan mucho, porque habrá temor, no lo sé. Otra institución, que el juez puede solicitar pruebas de oficio, puede actuar pruebas de oficio, cosa que en la ley anterior no lo termina. Entonces, son instrumentos que pueden garantizar los derechos de los trabajadores, pero que mucho depende, en este caso, del juez, ¿no? Bien, esos son los cambios que yo noto que son interesantes. Hay muchos otros cambios, ¿no? La introducción de la tecnología, ¿no? Ahora, no hablo de la virtualidad, ¿no?, que es una obligación, sino no es por la pandemia, sino que en general los actos procesales hoy en día, pues se pueden hacer muchos actos, como la notificación, ya se ha superado el hecho de esto de las cédulas, etcétera, ¿no? Hoy, salvo la sentencia, etcétera, pero todavía por eso que ahí no prevalece todavía la oralidad, pero bueno, pero se utiliza la tecnología. Otra cosa interesante que ojalá eso todavía está por aplicarse, por eso digo que ahí todavía tiene algún problema, es el tema por ejemplo, el expediente electrónico. Da vergüenza a veces ir al Poder Judicial con algún amigo extranjero, en fin, porque ven que están cosiendo los expedientes, ¿no? Parecen costureros. Y eso ya no se da, pues, en mundos, digamos, modernos, ¿no? En estados modernos. Se supone que el Estado hace un gasto, bueno, que es una inversión más que gasto, para poder informatizar todo, entonces que es más fácil, que es más expeditivo, etc. Bien, todos esos cambios también aparecen en la nueva ley. Bien, Brenda, a ver, uno más, ya paso a mi segundo punto. Aquí me voy a tener un poco más, por supuesto. Tú me avisas, Brenda, a qué hora termino, ¿eh? Porque no tengo como, bueno, ya van a ser las 8, haré que esperen un poco mis alumnos. Bien, el punto 2, la comparecencia. La comparecencia en realidad es un tema evidentemente importante, ¿no? Porque implica cómo te presentas ante el juez, ante la jurisdicción, ¿no? Por eso es interesante. O sea, cómo tú apareces ante el Poder Judicial, si cabe el término coloquial, ¿no? Cómo te convocas tú, es decir, cómo tú accedes a la justicia. Entonces, en ese sentido, pues es importantísimo, ¿no? Ahora, esta comparecencia hay que ubicarla en la ley. En realidad está dentro del título preliminar, porque toda ley importante, ordinaria, pues tiene siempre un título preliminar, ¿no? Porque en el título preliminar, ¿qué se trata? Normalmente se trata de principios, por eso está un título preliminar, principio, ¿no es cierto? ¿No? Perdón, acá hay un error de mi asistente, ya eso Brenda lo puede borrar. Este capítulo no es el título preliminar, es el título del primer título, o sea, el título
Si lo borra preliminar y coloca 1, no hay problema. Entonces, es el título primero. Pero lo que estoy señalando, lo que quiero decir que la estructura es que hay un título preliminar que es fundamental, en donde lo básico está en los principios. Porque los principios como líneas directrices, etcétera, constituyen la parte nuclear de la dogmática del derecho. Un derecho se diferencia de otros derechos no solamente por la norma, sino por sus principios, como hace un rato que dije, ¿no? Si alguien pregunta la diferencia entre derecho civil y derecho de trabajo, evidentemente lo que diferencia, aparte de las normas, es el principio fundante, ¿no? En uno será la igualdad de las partes y en el otro será la desigualdad compensada, así decimos. Bien. Pero luego viene el título primero, que es importante también, por supuesto, ¿no? Por eso se llama título primero. Entonces, ahí hay dos capítulos importantes, el caso de la competencia, que no es el caso de hoy, y el capítulo de la comparecencia. Como he dicho, esta comparecencia es importante porque tú apareces ante el mundo jurídico, judicial, tú te presentas, en este caso, a la jurisdicción laboral, ¿cierto? O a la jurisdicción laboral también. Bien. Son solo 3 artículos que trata la comparecencia, ¿no? El artículo 8, 9 y 10. En el primer caso, establece reglas de comparecencia. Porque ¿cómo es que tú te presentas? ¿Cuáles son las reglas? Luego hay una legitimización, es decir, si es cómo se legitima uno para poder presentarse o convocarse o comparecer. Y finalmente se plantea la defensa pública, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces, Brenda, pasamos a la tercera diapositiva. Bien, veamos entonces estos artículos respecto a las reglas, ¿no es cierto? Bueno, las reglas está, bueno, tenemos el artículo 8, 9 y 10. Cuando decimos comparecer, es decir, cómo tú apareces, cómo tú vas al pueblo, cómo es que tú vas a participar en un proceso, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, en general, eso la ley 26.636 también señalaba, en general, pues todas las personas mayores de edad tienen capacidad, ¿no es cierto? Capacidad de ejercicio, eso se llama ser ciudadano, digamos, ¿no? Pero eso es en general, pero específicamente también hay casos, ¿no? Como los menores de edad. Los menores de edad. En la ley anterior también se señalaba, pero tenías que participar con tu representante legal, que puede ser un padre o algo. Aquí no, aquí se le da potestad, que es interesante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de los sindicatos, ¿no? O sea, que ahí hay un cambio profundo. El caso de los menores de edad y el caso de los sindicatos. Cuando hablamos de menores de edad, ojo que hay que hay que aclarar esto, que de acuerdo a la ley pues, del adolescente, del niño, del adolescente, los mayores de edad, o sea, los menores de edad, pueden trabajar a partir de 12 años, ¿no? Y luego se subió a 14 porque la OIT tiene un convenio sobre eso. Entonces, inicialmente era 12, pero 14 años. Entonces, claro, a partir de 14 ya, ya es un adolescente, ¿no? Pero que puede valerse por sí mismo, ¿no? Bien. Ahora, el otro caso es los sindicatos. Los sindicatos, como ustedes saben, los sindicatos son instituciones jurídicas. Yo les llamo sujetos colectivos, ¿no? Estos sujetos colectivos pues se han formado hace más de 200 años, ¿no? Pero aquí también quisiera hacer un comentario a pie de página, que también es bueno saber el derecho al trabajo, ¿no? Porque se piensa que a veces se tiene una mala visión de que el sindicato, bueno, son personas que son problemáticas o que solo buscan el conflicto, etc. Y muchas veces no se valora.
Y la propia ley, la ley de relaciones colectivas, pues tampoco incentiva mucho la participación, su formación, en fin, ¿no? A pesar que en la ley, en la Constitución se señala y se reconoce en el artículo 28, en el inciso A, o primero, ¿no es cierto?, que estos sujetos colectivos. Pero claro, se reconoce en general, ¿no? Pero no se garantiza su ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre? Debemos recordar que, y aquí hay un tema casi hasta filosófico, ¿no? Porque los sindicatos surgieron conjuntamente con el Estado moderno, porque un sujeto colectivo es tan igual como un gremio, además que sindicato viene de la palabra del latín sindicat, por eso que significa gremio. Entonces, pero claro, pudo ser otro nombre, ¿no? Pero se colocó como gremio. Pero así como el sindicato, en el Estado moderno también nacen otros sujetos colectivos. ¿Cuáles son? Algo que nosotros adolecemos mucho, ¿no? Que hoy, sobre todo ahora, en estos días, estos meses, que son los partidos políticos. Los partidos políticos nacen conjuntamente con los sindicatos para formar el Estado moderno. También nacen las asociaciones, nacen las instituciones. Es decir, a partir de la Revolución Francesa va a ser muy importante ese desarrollo del sujeto colectivo, ¿no? Y ahí hay una frase hegeliana que es extraordinaria, ¿no? Porque Hegel analiza en su obra, en la fenomenología del espíritu, cómo es que la persona va creciendo, va, digamos, desarrollándose en la humanidad, ¿no? Porque claro, una persona de hoy es diferente hace 5.000 años o 1.000 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 300 años no teníamos la ley, la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Se tuvo que aprobar una declaración para establecer que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y ante todo. Entonces, ahí Hegel desarrolla cómo la conciencia individual se transforma en conciencia colectiva. Y él dirá cómo la conciencia en sí se traslada a una conciencia para sí. Cuando dice para sí, es que es para un conjunto, ¿no? Para un sujeto. Entonces, eso es una idea. Ahora, otra idea también importante decir de los sindicatos es que son sujetos que tienen derechos y obligaciones, tan igual como un sujeto individual, como una persona. Es en el fondo una persona jurídica, o sea que es una nueva persona, aunque sí está conformada por individuos, por personas, pero no solo la acumulación, no es la juxtaposición de individuos, sino que representa a los individuos, pero es una persona distinta. Está conformada por las personas, pero diferente, es un sujeto nuevo. Y en ese sentido tiene obligaciones, tiene también facultades. Entonces, en la ley anterior, como vamos a ver más adelante un pequeño cuadro comparativo, pues se reconocía también la participación de los sindicatos, pero con poder. O sea, como cualquier poder que uno dice, si yo quiero que fulano me represente, tenía que yo darle poder a esta persona. Ahora no. Ahora es, mira, en causa propia y, o si quieren, en defensa de los derechos colectivos y dirigentes afiliados. O sea, hay tres. Ese poder es importantísimo. Se reconoce que causa propia. Causa propia quiere decir que si tienes una denuncia al sindicato, el sindicato tiene que salir, ¿no? Tiene que defenderse. Pero cuando dicen defensa de los derechos colectivos, ¿cuál no es defensa? Pues un laudo que se escuchaba la doctora, la expositora anterior, por ejemplo, un laudo puede ser también, el sindicato puede participar, ¿no? Y de hecho que participa en un laudo. O puede ser también que algún dirigente pues, ha sido, no sé, denunciado, encarcelado, igual a sus afiliados. Bien, para terminar sobre los sindicatos. ¿Cuál es la diferencia? Que no necesitas poder de representación. Actúas como sujeto colectivo. Ese es un cambio importantísimo, ¿no? Luego, en cuanto al artículo 9, que señala la legitimación especial, ¿cierto? Acá un poco trata este tema medio complicadito de legitimación. En realidad lo que quiere decir que sobre la afectación
al derecho de la no discriminación en el acceso al empleo. Vale decir, frente a ese hecho, o también frente a lo que es el trabajo, el trabajo de niños, por ejemplo, ¿no? O el trabajo forzoso, cualquier ONG, cualquier sindicato o cualquier trabajador está legitimado. A eso se llama la legitimación. Es decir, si ustedes observan que se está bueno, produciendo un trabajo forzoso, un trabajo de esclavo, un abuso, ¿no es cierto? Hay una discriminación, pues cualquier ONG, cualquier asociación, cualquier institución está legitimado a poder plantear, a personarse, a comparecer, que es lo que quiere decir el artículo 9, ¿no? Bien, y el artículo 10, ya para terminar casi esta parte, pues la defensa pública. Ese tampoco estaba en la ley anterior. La defensa pública aquí es interesante porque se refiere a que en el caso de la madre gestante, del menor de edad y del discapacitado, pues puede, el ministerio debe en realidad, debe tener la defensa a través del Ministerio de Justicia, ¿no? Esto tiene que ver, y esto permíteme que me detenga un poquito, tiene que ver con artículos constitucionales, ¿no? Está el artículo, evidentemente, el artículo 4 y el artículo 7, ¿no? Y el artículo 23 que voy a pasar a leer muy rápidamente, porque vale la pena esto es muy importante, porque eh, muchas madres gestantes o menores de edad a veces no tienen la posibilidad, no tienen el recurso, ¿no? Para poder contratar un abogado, etc. Entonces, pero sí tienen en este caso la defensa pública, que está a cargo del Ministerio de Justicia. Entonces, y esto está en concordancia con la Constitución. Porque el artículo 4 señala, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, bueno, estamos hablando de menor de edad, al adolescente, a la madre y al anciano, el famoso NAMA, ¿no? Es al niño, al adolescente, a la madre y al anciano. Bien, bueno, no tiene que ver directamente, pero hay una concordancia, ¿no? El artículo 7 igual, todos tienen derecho a la protección de su salud. Bueno, la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto a su dignidad y a un régimen legal de protección. O sea, sí tiene que ver. Y el artículo 23 ya más directamente dice, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. Bueno, acá hay todo sería muy largo comentar, solo atención, ¿eh? Ojo, no es como en otras constituciones garantistas, para la redundancia, el Estado garantiza. Pero bueno, a pesar de eso, no está mal, dice acá. Tiene objeto de atención, o sea, objeto que puede estar mirando, ¿no? Prioritario del Estado, el cual protege, el problema es que no le dice cómo, protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido, bueno, de trabajar. Entonces, tenemos el artículo 4, el artículo 7 y el artículo 23, en este caso de la defensa pública, porque, como digo, en derecho constitucional, pues se utiliza esta categoría de grupos vulnerables, ¿no? Entonces, aquí están estos tres grupos. Bien, ¿puedes avanzar, Brenda? Brenda ya está durmiendo, creo. A ver, bueno, vamos a hacer un cuadro comparativo ya para ir cerrando. Ya esto es un poco insistir en la ley 26.636 y la nueva ley, ¿cierto? Aquí lo interesante de la ley nueva, o sea, la nueva ley, es que se especifica en determinados casos, como te he mencionado, ¿no? El caso o sea, es verdad, todas las personas naturales y jurídicas, es verdad, pero también pueden comparecer el caso de los menores, por ejemplo, el caso de los sindicatos. Entonces ahí hay un cambio, ¿no? Respecto, coinciden los artículos, pero el contenido es distinto, ¿no es cierto? Ahora, también en cuanto a propiamente la organización sindical,
no quiero decir que no, la ley anterior no señala, claro que señala, pero el tema es que se da por designación y representación por poder. Como ya expliqué, pues eso de nada sirve, ¿no? Porque poder puedes tú dar a quien quieras, ¿no? Entonces, ahí no se fomentaba justamente a la organización sindical, ¿cierto? Ahora se garantiza la participación sindical. Es interesante, ¿no? Porque, como ya he explicado, el derecho colectivo tiene como unas sustituciones fundamentales el sujeto colectivo. Sin sujeto colectivo no hay negociación colectiva, no hay huelga, no hay nada. Entonces, el sujeto colectivo es fundamental, aunque debo decirlo, bajo la teoría de la tridimensionalidad, pues son tres instituciones, ¿no? El sujeto colectivo, la negociación colectiva y la huelga. Pero de esos tres sobresale evidentemente el sujeto colectivo. Por eso que me parece bueno, aquí Edgar pregunta, ¿qué pasa cuando no hay sindicato? Bueno, hay un comité sindical, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema también importante, ¿no? El comité sindical tendrá las mismas facultades que el sindicato, ¿no? Ahora, la defensa pública, se coloca así, defensa pública, en la ley anterior, pues no lo contempla, ¿no? Así de simple. En la ley actual sí, ya he explicado que tiene que ver con la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que el año 96 no les importó la Constitución. Bueno, eh, han habido muchos cuestionamientos, etcétera, porque la Constitución debe primar, evidentemente, no en toda ley. Y en este caso, estos grupos vulnerables están en los artículos. Están en el artículo el cuarto, el séptimo, el artículo 23, como he mencionado. Entonces, de hecho, la ley procesal teníamos que recogerlo, ¿no? Porque además, es verdad, la madre gestante, pues evidentemente estamos pensando en madres que no tienen grandes sueldos, ¿no? Habrá madres gestantes porque tenga 15.000, 20.000, 30.000 soles de sueldo, pero si hay madres gestantes en sueldo mínimo, evidentemente va a ser complicado también poder enfrentar un juicio, ¿no? Porque necesitas un abogado. O el caso del menor de edad, ¿no? Y ni qué decir de discapacitados, aunque ese término está medio en desuso, pero la ley llama así discapacitado, y ahora se conoce como habilidades diferentes, ¿no? Pero en fin, así está la ley, desgraciadamente hace 10 años que se usa. Entonces, ese es un poco el avance respecto a la ley anterior. Bien, ya para cerrar, Brenda, vamos a entrar aquí a Brenda. Vamos a entrar a algunas conclusiones, ¿eh? Miren, bueno, que salgan todas las... Qué bonito, es eso. Lo he hecho para que también se animen ustedes a usar este tipo de cosas. Bien, la conclusión yo creo que no solamente de la comparecencia, que es lo que se trata de garantizar los derechos, ¿no es cierto?, de los trabajadores, sobre todo de aquellos más vulnerables, ¿no? Entonces, evidentemente, como he dicho al inicio, el proceso simplemente es un instrumento del derecho adjetivo, ¿cierto? Es un instrumento en el sentido que te permite la implementación. Entonces, ahí hay un tema muy importante, ¿no? Porque si tú no tienes derechos individuales reconocidos, claros, taxativos, y asimismo derechos colectivos reconocidos, amparados y sobre todo implementados, va a ser muy difícil que un proceso laboral pueda cumplir su rol, ¿no? Entonces, ahí hay una relación de dependencia, ¿no? El derecho procesal, el proceso laboral en general, depende del derecho adjetivo, ¿no? Bien, entonces, y ese derecho adjetivo lo que debe hacer es garantizar los derechos laborales. Ahora, aquí voy a insistir mucho en el Estado moderno. Otra idea equivocada que tienen a veces cuando yo doy clases, pregunto mucho, ¿no?,
desgraciadamente aquí no tengo los nombres de todos ustedes, pero en las clases los conozco, y a veces el concepto equivocado, ¿no? Porque eh, creen que los derechos laborales como una concesión del Estado, bueno, pues hay que aceptarlo, estos son pobres, ¿no? No, el Estado moderno eh, tiene que reconocer a todos los sujetos por una razón básica. ¿Cuál es? Antes del Estado moderno, las personas no eran iguales ante la ley. Había castas, habían clases, había distintos tipos de ser personas. Si no, vean ustedes películas que tratan de hace 200 años y van a darse cuenta ustedes que el tratamiento era diferente. ¿Cuál era el concepto de una persona? Era súbdito del Estado. Y no solamente del Estado, sino también de otros estamentos. Por eso cuando llega la Revolución Francesa, lo que va a hacer es pelear contra todo tipo de estamento. Y va a declarar la igualdad de todos ante la ley, ¿no? En su primer artículo decía, todos nacen iguales ante la ley. Y eso se conoce como ciudadanía, derechos, obligaciones. Entonces, si eso es así, y hemos dicho que el sujeto colectivo no es otra cosa que que nace del sujeto individual, ¿no es cierto? Es verdad que es otro sujeto, pero representa a este sujeto individual, así como los partidos políticos, las asociaciones, los clubes, etcétera. Entonces, esas instituciones permiten la relación con el Estado. Ahora bien, entonces, el Estado moderno no puede tratar diferente a las personas, porque todos son iguales ante la ley. Y en ese sentido, entonces, para tener un Estado moderno, para realmente avanzar en la sociedad, tenemos que tener instituciones respetables, ¿no? Instituciones que sean respetadas en esencia por sí mismas, no porque van a presionar, no. El sindicato es una persona jurídica y por lo tanto merece todo el respeto, toda la garantía del Estado. ¿Para qué? Para tener seguridad jurídica. Porque si tú empiezas a tratar diferente a los iguales, evidentemente vas a tener un problema, ¿no? Va a haber resentimiento, va a haber confusiones, va a haber todo lo que muchas veces hemos sufrido en nuestro país, ¿no? Bien, entonces, pero eso no tiene que ver solo con el Estado. Yo creo que tiene que ver también con los empleadores, ¿no? A tener una política laboral. Cuando la política laboral no solamente es de la política del Estado, la política laboral en términos generales, política significa como propuesta, acciones, actos. Entonces, en esos actos, el empleador tiene que tener una política clara. ¿A favor de qué? De la seguridad jurídica, a favor de la paz de la sociedad, ¿no? Entonces, y para eso hay un elemento clave que debo decirle que desgraciadamente la nueva ley procesal ha fracasado, ¿no? Porque la concertación, que sería en el proceso laboral, se inicia con una conciliación. En el caso ordinario hay dos audiencias, ¿no? La primera audiencia de conciliación y la segunda audiencia de juzgamiento. Ahora, en la primera audiencia, que ahora se está citando a un año por toda la carga procesal, por todos los problemas que tenemos, y ese año se pierde porque los empleadores no tienen capacidad de concertación. Digo los empleadores, aunque también los propios trabajadores también, pero fundamentalmente los empleadores. Entonces ahí yo creo que es importante también cambiar ese chip, esa idea. Yo creo que más vale, como dice el adagio popular, más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Porque también el juicio también le afecta a un empleador, ¿no? A una empresa, ¿no? No puede estar años en juicio. Entonces, eso tendría que mejorarse. Bien, entonces, y por otro lado, queda pendiente todavía la capacidad del juez. La capacidad del juez es fundamental, como lo he dicho, y en esta ley sí tiene todas las facultades, todos los poderes que puede implementar. Eso ya depende de cada juez. Por eso
en un gran discurso de Calamandrei, decía, queremos jueces con sangre, no jueces, bueno, lo decía en francés, no jueces etrés inanimés, seres inanimados, no, queremos jueces con sangre, para que así puedan velar por los derechos de los trabajadores. Muchas gracias.